¿Qué onda, guitarrero? ¿Quieres aprender cualquier escala sin memorizar cientos de notas o patrones complejos? Pues en este video te voy a enseñar cuál es el secreto para poder tocar cualquier escala de una forma sencilla, sin tener que andar memorizando patrones que probablemente olvides al día siguiente. Si te interesa conocer este secreto, entonces quédate hasta el final del video, porque esta técnica va a cambiar la forma en la que aprendes escalas. Así que toma tu guitarra y vamos a comenzar. Bien, la escala que viste al principio del video no es nada más que la escala mayor de sol, pero representada en todo el diapasón. Pero creo que normalmente estás más acostumbrado a verla así. El problema es que normalmente intentamos aprender este patrón para la escala mayor y después otro patrón para la escala pentatónica menor. Y luego otro para la escala menor natural. Después, te enteras que para cada escala existen distintas posiciones, y nos llenamos la cabeza de patrones y más patrones que poco a poco vamos olvidando. O a ver, ¿tú te acuerdas del patrón de la escala pentatónica menor en posición 4? Exacto, yo tampoco. Es por esto que hoy quiero enseñarte una forma en la que puedes aprender cualquier escala entendiendo algo fundamental: los intervalos. Así es, guitarrero. Aprendiendo únicamente cuáles son los intervalos de una escala, podrás tocar la escala sin tener que andar memorizando patrones. Pero más importante, podrás tocar la escala en cualquier parte del diapasón. Pongamos un ejemplo con la escala mayor. La escala mayor tiene los intervalos tónica, segunda mayor, tercera mayor, cuarta justa, quinta justa, sexta mayor y séptima mayor, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este caso estoy tocando la escala mayor de sol, pero eso no es importante por ahora. Lo importante es que con estos intervalos puedes crear una fórmula para la escala mayor, que funciona en cualquier escala mayor y en cualquier parte del diapasón. Por ejemplo, puedes tocar la escala de sol mayor en otra parte del diapasón usando esta misma fórmula e intervalos. Incluso puedes tocar otra escala mayor, por ejemplo la escala de do mayor. Simplemente busca en tu diapasón una nota de do y aplica la misma fórmula. Y lo único que tienes que memorizar es la fórmula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así o más fácil, guitarrero. Claro, necesitas conocer bien los intervalos en tu guitarra, pero eso ya te lo enseñé en otro video. Así que si no lo viste, te dejo el link en la descripción para que lo veas terminando este video. Pero veamos ahora qué tendrías que hacer con la escala menor natural. Pues la escala menor natural tiene los intervalos tónica, segunda mayor, tercera menor, cuarta justa, quinta justa, sexta menor y séptima menor. ¡Ay no, qué difícil! Calma, calma. Mejor escribamos su fórmula. 1, 2, 3 bemol, 4, 5, 6 bemol, 7 bemol. Ah, vaya, mucho más simple, ¿no? Ahora solo nos queda agarrar nuestra guitarra y tocar la escala. Por ejemplo, buscamos la nota de sol y podemos tocar la escala de sol menor natural. Y claro que también puedes tocar esta escala en cualquier otra parte del diapasón utilizando la misma fórmula. Bien, guitarrero, ahora ya sabes cuál es mi secreto para aprender escalas de forma fácil. Y cuando veas un diapasón lleno de puntitos, podrás ver que no es nada más que una simple fórmula disfrazada. Ya solo te queda de tarea escribir en tu cuaderno todos los intervalos de tus escalas favoritas, para poder darle un vistazo cuando lo necesites. Pero para ayudarte con eso, ya te hice un video con 10 escalas que todo guitarrista debería conocer. Así que no te lo pierdas. Hasta la próxima.